vamos a comenzar. Entonces, esta es la última clase del curso que estamos dictando con Freddy y con Fabricio sobre pensamiento pseudocientífico, ¿no? El objetivo del curso, como les había mencionado, es compartir con ustedes toda la investigación que estamos haciendo hace ya un año sobre el pensamiento pseudocientífico y poder, a partir de este curso, seleccionar a un grupo de investigación para poder continuar con la elaboración de un instrumento, una escala, un test que vaya a medir el pensamiento pseudocientífico en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, quería mencionar este tema de misticismo cuántico, ¿no? Que es una de las pseudociencias más elaboradas porque utiliza la información de una mala manera, la información cuántica, para decir que existe una conexión universal, una conciencia que lo permea todo y que de alguna manera podemos ser partícipes de ese mundo. Y una de las pruebas podría ser el entrelazamiento cuántico, ¿no? El entrelazamiento cuántico es cuando dos partículas se aparean y mantienen esa conexión a lo largo de la distancia de manera instantánea, ¿no? Otra es el efecto de las dos ranuras, que el hecho de observar la partícula hace que adquiera una probabilidad, ¿no? Son cuestiones muy complejas, pero la mayoría de físicos consideran que sucede a nivel cuántico, digamos en átomos muy simples o mayormente partículas subatómicas, y la conciencia más bien es producto del funcionamiento de un cerebro, y no tendría pues conexión ni manera de conectarse cuánticamente con el universo que se sepa, ¿no? Una cosa son partículas que se conectan y que mantienen el apareamiento cuántico, y otra cosa es un cerebro, que es un objeto macroscópico, digamos, que puede conectarse con una supuesta conciencia universal, ¿no? Entonces, a toda esta charlatanería cuántica se le conoce como misticismo cuántico, ¿ya? Una derivación del misticismo cuántico es la sanación cuántica, por ejemplo, ¿no? Que es un término que adopta o que acuña Chopra, ¿no? Deepak Chopra, ¿no? Que es un pseudocientífico conocido. Bueno, del curso, hoy es la cuarta y última sesión. La primera parte fue una introducción al curso, que fue básicamente definir lo que era filosofía, ciencia y pseudociencia, y qué diferencia habría entre un concepto y otro concepto, ¿no? La segunda parte fue realizada por Freddy Jaimes sobre el pensamiento sesgado, ¿no? La tercera parte fue sobre el pensamiento mágico, y esta última parte va a ser sobre el pensamiento cacocientífico, ¿no? Entonces, lo que habíamos revisado es que el pensamiento pseudocientífico tiene estos tres componentes, ¿no? Un pensamiento sesgado, un pensamiento mágico y un pensamiento cacocientífico. Este es uno de los esquemas propuestos que tendría que ser validado ya por la investigación que vamos a hacer, ¿no? Donde hay tres componentes: el pensamiento mágico, el pensamiento sesgado y el pensamiento cacocientífico, que forman el pensamiento pseudocientífico, ¿no? Y el pensamiento extracientífico abarcaría todo lo que no es científico, ¿no? Que pueden ser creencias sobrenaturales o religiosas que no pretenden ser ciencia, ¿no? Entonces es pensamiento extracientífico, pero no pensamiento pseudocientífico, ¿no? Es importante establecer una delimitación. No se le puede acusar a un chamán de ser pseudocientífico si no pretende serlo. Aquí tenemos el glosario. Glosario de términos que ya hemos visto y que vamos a introducir también en esta clase. Primero es el universo de nuestra investigación, sería el pensamiento extracientífico, y que va a estar focalizado en el tipo de pensamiento extracientífico que es pseudocientífico, ¿no? El PP. Se mencionó en la primera clase un estudio sobre las creencias pseudocientíficas, ¿no?
se desarrolló una escala en Valencia sobre este tipo de creencias. Las creencias pseudocientíficas no son iguales al pensamiento pseudocientífico. El pensamiento pseudocientífico hace referencia a un proceso, a un estilo de pensamiento. En cambio, las creencias hace referencia a una lista de prácticas y de cuestiones que se consideran científicamente ciertas, pero que no lo son. Entonces hay una diferencia ahí entre pensamiento pseudocientífico y creencia pseudocientífica, ¿no? Entonces, hasta ahora sigue siendo cierto, hasta que alguien me traiga un estudio, que nadie ha hecho ni una escala de pensamiento pseudocientífico, han hecho una escala de creencias pseudocientíficas. Entonces, según lo planteamos, en el estudio tenemos el pensamiento pseudocientífico, que está dividido en 3 dimensiones, ¿no? El sesgado, el mágico, que ya hemos revisado, y el último que vamos a ver hoy día es el pensamiento caco-científico, ¿no? Caco es malo, y es como mala, significa etimológicamente mala ciencia, ¿no? Y también vamos a revisar otros conceptos, el concepto de mito caco-científico, y 2 conceptos asociados que hayan sido estudiados, que es el alfabetismo científico y el analfabetismo científico, ¿no? Entonces, el alfabetismo científico es una categoría positiva. ¿Qué quiere decir? Que mide la cantidad de conocimiento científico que tenga una persona, conocimiento básico. Y el analfabetismo científico es la ausencia de este conocimiento, ¿no? Entonces ahí sería una categoría negativa, por eso le he puesto acá el menos, ¿no? Entonces vamos primero por un concepto que está relacionado al pensamiento caco-científico, pero que no es directamente pensamiento caco-científico, pero que es la única manera, digamos, o la manera más cercana de buscar un marco de referencias, ¿no? Entonces, la alfabetización científica denota los estándares mínimos que todo ciudadano debería saber sobre la ciencia. Entonces, cosas como la estructura del átomo o las leyes de Newton, ¿no? Cuestiones sobre teoría básica y principios básicos de la ciencia, ¿no? Normalmente implica un aprecio por la naturaleza, las limitaciones de la ciencia y el conocimiento de las ideas científicas más importantes. También se utiliza el concepto de alfabetización científica. En Inglaterra se conoce, por ejemplo, como Public Understanding, y en Francia como la Culture Scientifique, pero se refieren a lo mismo, ¿no? Cultura científica, entendimiento público de la ciencia o alfabetización científica, ¿no? Son conceptos parecidos, ¿no? Entonces tienen que el término AC fue acuñado en los 50s y luego adoptado por la comunidad científica para incrementar el interés en la ciencia. Lo que sucedió es que una vez que comienza la carrera espacial y lanzan el Sputnik, los estadounidenses se ven, digamos, muy preocupados porque salían jalados, pues la mayoría de ellos salían jalados en alfabetización científica y hubo un interés por saber el estado de cultura científica del país y ver la manera cómo fomentarla, ¿no? Entonces, por eso que se comenzaron los estudios en los años 60, en realidad, ¿no? El trabajo de Pella representa uno de los primeros intentos de proporcionar una base empírica a la definición de AC, ¿no? Eso fue en los 60, ¿no? Determinaron la frecuencia de aparición de los referentes o temas relacionados con la alfabetización científica en 100 artículos cuidadosamente y sistemáticamente seleccionados, ¿no? Publicados entre los 40 y los 60 más o menos, ¿no? Entonces ellos llegaron a la conclusión de que la alfabetización científica se caracteriza por comprender las interacciones de la ciencia y la sociedad. La ética controla al científico en su trabajo, es importante conocer la ética del científico, la naturaleza de la ciencia, la diferencia entre ciencia y tecnología, los conceptos básicos en la ciencia y las interacciones entre ciencia y otras disciplinas. Y al final de la investigación se dieron cuenta que en realidad los 3 primeros conceptos estaban más fuertemente relacionados con AC, ¿no? Que eran las interacciones de la ciencia y la sociedad,
la ética que controla el trabajo de los científicos o que dirige el trabajo de los científicos y la naturaleza misma de la ciencia. Luego tenemos que una década después, ¿no?, continuaron los trabajos con el estudio de Showalter del 74, quien integró 15 años de literatura relevante en una definición de AC que tiene 7 dimensiones, ¿no? Entonces, él consideró que la persona científicamente alfabetizada tenía que tener 7 dimensiones, ¿no? La primera es comprende la naturaleza del conocimiento científico. La segunda, aplica con precisión los conceptos, principios, leyes y teorías científicas al interactuar con la realidad. Después utiliza procesos de la ciencia para resolver problemas, tomar decisiones y fomentar su propia comprensión del universo. La cuarta, interactúa con los diversos aspectos de la realidad acorde a los valores científicos. La quinta dimensión comprende y aprecia las empresas conjuntas de ciencia y tecnología y la interacción de estas con los aspectos de la sociedad. Sexto, ha desarrollado una visión rica, satisfactoria y emocionante del universo como resultado de su educación científica y continúa enriqueciendo esta educación a lo largo de su vida. Entonces no hay pausa en realidad, ¿no? Quien desarrolla, quien finalmente adquiere una alfabetización científica, continúa informándose y actualizándose toda su vida. Y séptimo, ha desarrollado numerosas habilidades prácticas asociadas con la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, poder arreglar, pues, tal vez una refrigeradora o tal vez no cosas muy complicadas, porque nadie puede arreglar, se podría arreglar unas cosas de un teléfono inteligente, pero probablemente hay muchas cosas que no se puedan arreglar, pero igual el conocimiento científico desarrolla habilidades prácticas, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Ahora, si uno conoce algo de virología, de cómo se comporta un virus, podría cuestionar algunas prácticas que actualmente se utilizan, como desinfectar las calles, por ejemplo, ¿no?, que es absurdo. Entonces, el desinfectar las calles sería una especie de mito que surge en varios países, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ¿no?, con la idea de que el virus se puede quedar en las calles permanentemente y ahí infectarnos, ¿no?, cuando en realidad son las personas las que nos infectan, ¿no? Entonces, claro, hemos revisado lo que es la alfabetización científica a partir de sus inicios en los 60s, de ahí los estudios de los 70s y las dimensiones a las que llegaron. Y después vamos a intentar utilizar esa base teórica para poder definir lo que es pensamiento cacocientífico, que es una de las propuestas que estamos realizando, ¿no? Vendría a ser, claro, porque tendría que diferenciarse una cosa de la otra, si no, no tendría sentido plantear, pues, un concepto nuevo, ¿no? Entonces, el pensamiento cacocientífico es un tipo de pensamiento sobre la realidad de uso popular o recurrente en grupos no especializados basado en conocimiento científico que ha sido tergiversado o mal comprendido hasta convertirse en uno o varios mitos contemporáneos. Y así es importante. Entonces, es un contenido, es un mal contenido de la ciencia. Claro, porque si eres alfabeto científico tienes un buen contenido de la ciencia, sabes por qué surgen las estaciones, sabes que el Sol es una estrella y un reactor nuclear, sabes el contenido de un átomo. Si eres un analfabeto científico, ignoras esas cosas, pero el analfabeto científico no necesariamente tiene contenido falso o mal contenido, ¿no?, o contenido cacocientífico, ¿no? Y este contenido cacocientífico, producto del pensamiento pseudocientífico, sucede gracias a la interacción que tiene la cultura popular en personas que no han tenido tal vez una formación científica y escéptica y que pueden malinterpretar esos conceptos, ¿no? Y así es como surge el mito, ¿no? Entonces el pensamiento cacocientífico contiene, las personas que piensan científicamente van a tener una serie de mitos científicos o que van a estar organizados en ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la mecánica cuántica pueden surgir muchos mitos en ese ámbito
como la sanación cuántica, el misticismo cuántico, la conciencia cuántica y una serie de cosas, ¿no? Entonces cada una puede tener uno o varios mitos pseudocientíficos, donde se crea toda una mitología cacocientífica en torno a esta mala interpretación de la ciencia, ¿no? Las leyendas urbanas son mitos también contemporáneos, ¿no? El mito cacocientífico, ¿no? Es un supuesto sobre la ciencia que comúnmente se confunde con ciencia legítima y que tiende a viralizarse en comunidades con analfabetismo científico, ¿no? Entonces tenemos que primero lo que tiene que suceder es ignorancia científica, ¿no? Lo que se llama el analfabetismo científico. Una vez que las personas son analfabetas científicamente, lo que van a hacer es cuando estén en contacto con contenido científico, lo van a manipular, malinterpretar, tergiversar, y va a surgir de ahí el mito cacocientífico, ¿no? Y una vez que estos mitos se van organizando en estructuras, pues surge toda la mitología cacocientífica en torno a una mala interpretación de una disciplina, ¿no? Entonces tenemos que acá el problema central son los descubrimientos científicos a menudo se presentan de manera inexacta y engañosa en los medios de comunicación, en el cine, la televisión, Netflix, Facebook, digamos, en todas las redes sociales. Tenemos que hay un montón de información que se cambia, se pervierte para que sea viral, para que sea atractiva. Y es común que uno lea un artículo, inclusive puede ser en un periódico local como La República o El Comercio, lee el título y de ahí se da cuenta que en realidad no fue así, ¿no? Digamos, malinterpretado o simplemente han mentido en la noticia, ¿no? Entonces, eso pasa normalmente por cuestiones periodísticas, ¿no? Los periodistas suelen traicionar el contenido de la ciencia buscando popularidad, buscando que la noticia sea atractiva, la famosa prensa amarillista, ¿no? Y de esa manera trastocan, modifican, en vez de informar objetivamente sobre los resultados de los experimentos mediante razonamientos sostenibles, ¿no? Se generan mitos, por ejemplo, como la idea de que los murciélagos son ciegos, ¿no? Los murciélagos sí pueden ver, lo que pasa es que ven muy mal, ¿no? Entonces tenemos que el pensamiento cacocientífico contiene pues estos mitos. Acá he puesto una lista de mitos cacocientíficos que podrían, digamos, formar parte también. De hecho, ya estamos elaborando algunos reactivos para la prueba y estos acá son algunas propuestas de reactivos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la partícula de Dios prueba la existencia de la divinidad. Mucha gente piensa que el bosón de Higgs es la prueba de la existencia de Dios. Y esa es una mala interpretación de esta expresión, ¿no? The goddamn particle, ¿no? Lo que sucede es que cuando no encontraban el bosón de Higgs después de un montón de tiempo y una inversión millonaria en el acelerador de partículas del CERN y todo, y no encontraban esta partícula, entonces la llamaron, alguien tuvo una expresión de the goddamn particle, ¿no? Y a partir de ahí se tradujo como la partícula de Dios, ¿no? En realidad la traducción sería la maldita partícula, ¿no? Entonces no, el bosón de Higgs no tiene nada que ver con la divinidad ni con Dios, por más de que se llame la partícula de Dios. Después, otro mito conocido es solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Y este mito fue promovido por la película Lucy, no sé si la vieron, que plantea esta idea, ¿no? De que imagínense lo que pasaría, ¿no? Si pudiéramos desarrollar el 100% del cerebro, ¿no? La verdad es que no importa qué tan inteligente o qué tan bruto seas, o sea, siempre vas a utilizar todo tu cerebro. El cerebro está en constante acción, ¿no? Las neuronas disparan sus impulsos nerviosos constantemente. Todas las neuronas lo hacen y construyen nuevas conexiones. Y la diferencia entre utilizar, digamos, o un mejor cerebro con un peor cerebro sería la arquitectura cerebral y la cantidad de conexiones de esta arquitectura. No tendría que ver con el uso del cerebro. No tendría sentido evolutivamente que desarrollemos un órgano para utilizar solamente el 10%. Entonces, ese es un mito. Después, el mito del microondas, por ejemplo, ¿no? La típica, ¿no? La gente dice, el microondas calienta de adentro para afuera, ¿no? Es al contrario, el microondas calienta de afuera para adentro. Lo que pasa es que por transmisión de calor se va calentando la parte interna. La parte interna se calienta porque la parte externa se calienta primero. Entonces no es cierto que el microondas caliente primero
de adentro hacia afuera. Después, lo de las antenas de radio causan cáncer. A eso se incluye las antenas de 5G. Otro día salió un reportaje en La República que los vecinos se quejaron porque estaban instalando antenas 5G. Bueno, primero que no eran antenas 5G, todavía no ha llegado la tecnología 5G al Perú. Y segundo, así fueran antenas 5G, no tendría por qué causar daño si uno sabe algo de las ondas o de la diferencia entre ondas ionizantes y no ionizantes, ¿no? El espectro electromagnético tiene una línea divisoria entre ese tipo de ondas, donde unas son potencialmente dañinas y las otras no. Entonces, basta con conocer un poco sobre estos temas para descartar esta posibilidad, ¿no? Otro caso es en las ondas gamma, por ejemplo, ¿no? O los rayos X, que son ionizantes y podrían causar destrucción de material genético. Dicen lo mismo del microondas, ¿no? Las microondas no son ionizantes y no habría ningún problema. El prejuicio que hay, por ejemplo, a las ondas microondas impiden que en muchas partes se utilicen las microondas para dispersar masas. Ahora se piensa que la mejor forma de dispersar a una turba infame es apuntando un emisor de microondas al centro del grupo para aumentar la temperatura de manera gradual y que los participantes comiencen a sentir calor y se vayan. Esto es mucho mejor aparentemente que tirarles agua o gases lacrimógenos o soltar a los caballos, ¿no? Pero hay una resistencia a utilizar este método de dispersar actitudes porque las ondas microondas son dañinas, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el mito de que la muralla china se ve solamente, ¿no? Que es la única estructura que se ve desde la Luna, ¿no? La estructura humana que se ve desde la Luna. Eso también es un mito. No se ve ninguna estructura humana desde la Luna. Está bastante lejos. Inclusive desde la órbita de la Tierra se requeriría pues algunos aumentos para ver la muralla china. Después, el mito de la teoría del Big Bang prueba la existencia de un creador, ¿no? Lemaitre, por ejemplo, fue el matemático que postuló el modelo del Big Bang y ahí fue, pues de un tiempo fue Hubble, el que desde California probó pues que el universo se está expandiendo. Y si se expande, pues todo debe haber comenzado en un punto, ¿no? Digamos, el Big Bang o lo que sucedió antes del Big Bang es el lugar perfecto para poner ahí a un creador, ¿no? O a un Dios, porque hasta ahora nadie ha podido y tal vez nunca se pueda saber lo que hubo antes del Big Bang. Para muchos es una pregunta que no tiene sentido, ¿no? Hablar de algo antes del tiempo y el espacio. Sin embargo, es inadecuado tratar un misterio y decir no, que en realidad no es misterioso, sino que existe un creador que dio origen al universo. Otro mito cacocientífico es el enlazamiento cuántico o entrelazamiento cuántico, que muchos piensan que es indicativo de que existe una conciencia universal, ¿no? Como todas las partículas están conectadas con todas las demás del universo y reaccionan a la distancia de manera inmediata y responden digamos, cambian de probabilidad o adquieren una probabilidad, por ejemplo, en el experimento de las dos ranuras, cuando sucede eso, no, al ver que se observa una partícula y que se manda, digamos, un rayo para poder determinar dónde está lo que es una onda de probabilidades, se define y pasa por uno u otro agujero, ¿no? En el famoso experimento de las dos ranuras. Para muchos, esto es indicativo de que la conciencia crea la realidad, ¿no? Entonces, la realidad no existe sin la conciencia, ¿no? Y a partir de ahí se sacan unas ideas cacocientíficas en realidad, ¿no? Y eso da origen al misticismo cuántico, del que hablamos al inicio. Otros mitos es, por ejemplo, el clásico, ¿no? Abrígate que te vas a resfriar, ¿no? Digamos, el resfrío no es producto del enfriamiento del cuerpo, sino de un virus. Después, esta idea que aparece en todas las películas, por favor, ya paren de hacerlo, que siempre que a alguien le disparan se da para atrás, ¿no? Típica, ¿no? Le metes un disparo y se da para atrás, ¿no? Y salen volando. Esto ya lo probaron los cazadores de mitos, ¿no? Que utilizaron una de las rifles más potentes que tenían y no, el cuerpo no se da para atrás. La bala no tiene, puede ir muy rápido, ¿no? Pero no tiene la masa suficiente como para poder lanzar al cuerpo hacia atrás. Uno se cae en el mismo lugar. También otro mito, ¿no? El que le disparas en el pecho a alguien, en el corazón, y se muere, ¿no? Entonces, apenas
revienta el corazón, la persona muere de manera instantánea. Ese es otro mito, ¿no? Tienes que dispararle en la cabeza, en el cerebro, y no cualquier parte del cerebro, tienes que destruirle la base del cerebro, algo así como el tronco encefálico y el tálamo, para que la persona muera de manera inmediata, ¿ya? Si le disparas en cualquier parte del pecho o de la espalda, no va a morir de manera inmediata, se va a demorar en desangrar, así que por favor paren de hacer películas con esto. Inclusive a veces hay películas que por misericordia, ¿no? Matan a otra persona y por misericordia le meten un tiro en el pecho. Eso sería, al contrario, una tortura, ¿no? Porque uno demora en morir si es que te disparan en el pecho. De ahí la idea de que los carros explotan cuando chocan, ¿no? Siempre en las películas los carros chocan y salen volando y siempre explotan. O sea, no sé cómo hacen, pero claro, porque son efectos especiales, ¿no? Pero esto se ha probado varias veces y hubo un modelo que explotaba de vez en cuando porque se rasgaba, pero ahora últimamente es muy, muy difícil que un carro explote, ¿no? Cuando choca. Es bien, bien, bien improbable. Esto no sucede normalmente, ¿no? Así que si chocan, no salgan corriendo porque el carro no va a explotar, ¿no? Tómenlo con calma, vean si tienen alguna lesión, ¿no? Entonces es un mito también. Lo que se podría hacer es incendiar, tal vez, ¿no? Si es que, pero igual, son cosas poco probables. Después, las estelas de los aviones, ¿no? La famosa pseudociencia de las estelas, ¿no? Personas que dicen que todos los químicos los guardan y los ponen en las turbinas de los aviones y de esa manera dispersan, ¿no? Y se deshacen de todos los contaminantes, ¿no? Claro, esto denota pues un desconocimiento de lo que es el vapor de agua, ¿no? Básicamente a partir de cierta altura, porque no podemos ver estelas en cualquier altura, pero a partir de cierta altura hay suficiente frío como para que se condense el vapor de agua cuando sale de las turbinas y de esa manera deja una fila de vapor de agua que es como si fuera una nube prácticamente y no tiene nada que ver con los contaminantes. Bueno, los aviones sí contaminan, pero contaminan con partículas invisibles, como el dióxido de carbono, pero no contaminan con las estelas que se pueden ver, que son básicamente vapor de agua. Después, ¿no? La dieta alcalina, ¿no? O las dietas alcalinas, que protegen contra el coronavirus, ¿no? Chibolinas de gárgaras, de dietas gárgaras de sal, ¿no? Entonces, si haces gárgaras de sal o si mantienes la alcalinidad, te vas a proteger contra el coronavirus, ¿no? Eso también es una pseudociencia. Luego, esta es muy conocida, ¿no? El jugar videojuegos te hace antisocial. ¿El leer también te hace antisocial? Antiguamente tal vez se pensaba eso, ¿no? No, al contrario, ¿no? Los estudios en videojuegos aparentemente correlacionan los videojuegos o las personas que les gustan los videojuegos con la sociabilidad. O sea, es más probable que una persona que le guste los videojuegos sea más sociable que una persona que no le gustan los videojuegos. Entonces, claro, uno dice intuitivamente, ¿no? Así estás todo el día jugando, entonces eres un antisocial. No es cierto, pues, ¿no? Habría que probar lo contrario. Esta última de la lista de acá es una de mis favoritas, ¿no? Dice, siempre me lo repite, ¿no? La luna nos afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos de 70% de agua. Entonces acá acá les he puesto un dibujito al costado donde sale el feto, que es prácticamente 90% agua, y el niño 80, y ahí el adulto 70. Conforme pasa el tiempo, disminuye la cantidad de agua hasta la vejez en los que tiene menos agua, ¿no? Entonces, claro, los astrólogos podrían decir eso, ¿no? Que claro, como hay más agua en el nacimiento, es más afectado por la luna y ahí se marca la personalidad. Y ahí como disminuye el agua, conforme pasan los años, entonces al final no afecta tanto, ya está definida la personalidad. Entonces, claro, uno puede en realidad utilizar todo tipo de información científica, trastocarla y modificarla, ¿no? Las mareas existen, o sea, la luna afecta a las mareas, ¿no? Ese es un dato científico que ha sido ya validado, ¿no? Hace mucho tiempo. La luna genera, digamos, mareas. ¿Por qué? Porque jala de manera diferencial grandes extensiones de agua. Entonces, la luna que está en el cielo, digamos, en una extensión de agua que tiene kilómetros, puede ser un lago o un mar, ¿no? Cuando es muy larga la extensión de agua y la luna no está
digamos, y los bordes de esa extensión de agua no equidistan de la misma manera hacia la Luna, entonces hay un tire diferencial gravitatorio entre un punto y otro. Entonces eso hace que las mareas fluyan hacia un lado y de ahí hacia el otro. Sucede en grandes extensiones de agua. Y la diferencia gravitacional es mínima, ¿no? No existe marea en una batea, no existe marea en un water, y mucho menos en un cuerpo humano. El cuerpo está sometido por una presión interna bastante alta, por eso que si te pinchas sale para la sangre. Entonces no hay, prácticamente se anula el efecto de la posible marea, ¿no? Que tendría alguna significancia si es que el contenido del agua estuviera esparcido en una larga extensión de kilómetros. Entonces no aplica al ser humano. Igual, la mecánica cuántica tampoco aplica a la conciencia humana hasta donde se sepa, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los mitos cacocientíficos, ¿no? Toman algunas ideas que son ciertas, como el hecho de que la Luna afecte las mareas, y a partir de ahí involucra una serie de condiciones que son falsas y las asocian, ¿no? Puede ser que ya, por un lado tenemos que la Luna afecta a las mareas, por otro lado, y las mareas contienen agua, y el cuerpo tiene agua, por lo tanto el cuerpo también tiene mareas. Bueno, aún si eso fuera cierto, uno tendría que probar cómo hace la Luna para cambiar la personalidad. Esa es una idea que viene en realidad desde la época medieval, ¿no? Los lunáticos son los influenciados por la Luna, y hasta ahora se piensa que la Luna afecta a las personas, las hace más agresivas o más sexuales. Se piensa por lo menos que cuando hay luna llena, pues hay más violencia, más asesinatos, ¿no? Hubo un estudio interesante en Estados Unidos al respecto, un estudio ex post facto, ¿no? Que revisó básicamente, hizo un conteo de todos los reportes policiales en todo el país, ¿no? A lo largo del año, para ver si coincidían los reportes policiales con la luna llena, ¿no? Porque si supuestamente la luna llena hace que la gente se vuelva más agresiva y más lunática, qué sé yo, debería aumentar los reportes policiales durante la luna llena. Pero no encontraron ninguna correlación entre luna llena y reportes policiales. Y así han habido otros estudios correlacionales. Si pruebas que no existe correlación, no te interesaría ya buscar una causalidad, primero. Y segundo, tampoco habría un mecanismo propuesto que pueda explicar la causalidad entre la luna y la personalidad, o las estrellas y la personalidad. Entonces, eso ahí ha quedado completamente descartado, ¿no? Pero mucha gente sigue creyendo. Después tenemos a unos tipos de pensamiento cacocientífico. Yo les he puesto algunos nombres ahí, algunos son conocidos, otros creo que aún no han sido acuñados. Habría que revisar, algunos se pueden repetir en otras pseudociencias, o pueden compartir ese concepto o esa disciplina en dos o más ciencias, ¿ya? Básicamente podríamos hablar de algunos, como la pseudofísica, ¿no? Ahí tendríamos el misticismo cuántico, la aceleración cuántica, la fusión en frío, ¿no? Que nunca funcionó, la máquina de momento perpetuo, que viola, digamos, el principio de conservación de energía, que tampoco puede suceder. O, por ejemplo, pensar que que el halcón milenario viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Eso también sería pues un mito, ¿no? Porque no se puede viajar a esa velocidad, por lo menos si tienes masa. Después está la pseudobiología. Hay un concepto interesante que no existe en castellano. Bueno, yo lo acuñé en mi último libro, pero es interesante considerarlo y popularizarlo, que es la folkbiología. La folkbiología es el mal entendimiento de la biología con cuestiones folclóricas, ¿no? Por ejemplo, el pensar que los perros, digamos, tienen cierta esencia que no tienen los gatos. Por eso que el perro ladra y el gato maulla, ¿no? En realidad, el fenómeno es muy parecido. Ambos son mamíferos, lo utilizan de manera similar, pero se tratan como diametralmente opuestos. Y esta biología trabaja con otra cuestión que es el esencialismo psicológico, ¿no? Que yo lo calificaba en pseudopsicología, ¿no? El esencialismo psicológico es cuando creo que una persona o un animal o cualquier cosa en la naturaleza biológica tiene que tener ciertas características para que sea propiamente humano o para que sea propiamente perro
o para que sea propiamente hipopótamo. Y si no tiene esas características, entonces está deformado. Entonces, si un ser humano sale, pues, o sea, con un coxis alargado, entonces esa es una malformación humana, ¿no? Lo que sucede en realidad en la biología es que las especies, digamos, interactúan de una manera mucho más fluida de las que se piensa, ¿no? Hay especies que se han separado por completo y se ha dado la especiación, pero hay especies que aún mantienen ciertos vínculos y se están separando, ¿no? Por ejemplo, el caballo y el burro. El caballo y el burro tienen un antepasado común, pero ahora se están especiando, se están separando. ¿Por qué? Porque los hemos aislado genéticamente, pero aún es posible, hay algo de compatibilidad entre ambas especies y se da la mula, ¿no? Pero únicamente es con el burro y la yegua, no con el caballo y la burra, y no se da en todos los casos, y la mula suele ser estéril, ¿no? Entonces, en el futuro, si esos dos grupos se mantienen separados, se va a dar finalmente la especiación y no van a ser compatibles genéticamente, ¿no? Igual pasó con nosotros y los Neandertal o los Decinovan. Es más, todavía podríamos seguir siendo compatibles con los Neandertal si los resucitamos de alguna manera. Entonces, hay una cuestión fluida. Las plantas, por ejemplo, son promiscuas. Plantas de especies distintas se pueden hibridar entre ellas, ¿no? Entonces, el esencialismo psicológico es esta idea que cada animal tiene sus propias características, ¿no? Bueno, ahí tenemos el diseño inteligente o el creacionismo, que es la idea de que los animales no evolucionaron, sino que fueron creados por Dios, y la prueba de eso es el diseño inteligente, ¿no? Hay cosas supuestamente que no se pueden explicar por evolución, pero en realidad sí se pueden explicar. De este el mito del eslabón perdido, por ejemplo. Después tenemos la pseudomedicina, también conocida como medicina alternativa, ¿no? Ahí tenemos la homeopatía, el biomagnetismo, la acupuntura, los chakras, el respiracionismo. ¿No hablar del respiracionismo? Es cuando los respiracionistas tienen un mal entendimiento de lo que es la fotosíntesis y piensan que pueden dejar de comer y únicamente tomar energía del sol. Entonces, si entran a la página de los respiracionistas, ahí explican, ¿no?, cómo dejar de comer, ¿no? Primero comer cosas más ligeras, ¿no? Después inclusive dejar de beber, y llega un punto que después de un tratamiento uno puede llegar, digamos, a vivir de la energía solar únicamente. Y esto puede generar muertes, ¿no? Porque imagínate, si la gente cree de verdad en el respiracionismo, simplemente deja de comer hasta la muerte. La orinoterapia es esta terapia que uno toma su propia orina, ¿no? Después tenemos la pseudopsicología, bueno, está el psicoanálisis, un clásico de la pseudociencia, y otras creencias que son más evidentes, como la telepatía, las premoniciones, las constelaciones familiares, los famosos libros de autoayuda, que confunden más que aclarar, y ahí el esencialismo psicológico, que es importante para entender la folkbiología, ¿no? Después de la pseudoastronomía, que también se le puede llamar astrología en muchos casos. Ahí tenemos a la numerología, las cartas astrales, la idea de la conciencia universal, el tarot, las predicciones del fin del mundo, como los mayas, por ejemplo, ¿no? Como los mayas, digamos, se les acabó el calendario y ya no escribieron, ya no continuaron el calendario, asumieron pues que como ya no hay más calendario maya, eso tiene que ser el momento del fin del mundo, ¿no? De ahí la pseudoarqueología de los antiguos astronautas o alienígenas ancestrales. Esta idea es promocionada pues, por el History Channel y por Gaia, el canal Gaia. La evolución de los reptilianos, las momias alienígenas, el lenguaje extraterrestre, ¿no? Los monumentos que han sido creados por extraterrestres. Por ejemplo, hay personas que piensan que las pirámides de Egipto son muy complejas, ¿no?, para haber sido hechas por hombres y que tienen que haber sido diseñadas por extraterrestres, ¿no? O inclusive Machu Picchu, ¿no? Las líneas de Nazca, ¿no?, son muy complejas. No, pero no es muy complicado. Eso se llama arqueología experimental, ¿no? Cuando agarras un grupo de personas y dices, ya, por ejemplo, tienen palos y pitas, y con eso tienen que dibujar un grabado, un dibujo, que tenga una extensión de 5 kilómetros o de 3 kilómetros. Entonces, lo que se hace es, primero digamos, se dibuja una imagen pequeña sobre el piso, con ciertos puntos cardinales, y de ahí se escala esa imagen,
y se puede escalar al tamaño que tú quieras, básicamente, ¿no? Entonces, no es indicativo de alienígenas, las líneas de Nazca. Uno podría crear esas líneas sin nunca verlas desde el cielo, ¿no? Claro, uno se preguntará, porque supuestamente esas líneas de Nazca son como faros, son como pistas de aterrizaje para que estos platillos voladores puedan aterrizar, ¿no? Pero, o sea, ¿no les parece un poco tirar los pelos que estos platillos voladores hayan atravesado la galaxia para llegar a nosotros y que sean incapaces de aterrizar sin las líneas de Nazca, sin una pista de aterrizaje? Sería un poco raro, ¿no? ¿No tienen GPS acaso? Bueno, después tenemos la pseudo geografía, la creencia en el continente hundido de la Atlántida, por ejemplo, sobre todo que la Atlántida que eran más avanzados que los actuales, ¿no? Ese continente no pudo haber existido en los tiempos planteados y no hay ninguna evidencia de que haya existido inclusive en el pasado, ¿no? Después la teoría de los terraplanistas, es contrageográfica, obviamente. Y hay dos teorías más excéntricas, como la teoría de la Tierra hueca, que conecta con la teoría de los reptilianos, ¿no? Porque supuestamente los reptilianos evolucionaron en un momento en el Jurásico y de ahí se escondieron en el centro de la Tierra para evitar la aniquilación que cayó con el meteorito, ¿no? Y ahí se enredan un poco en la teoría de la Tierra hueca, ¿no? Que no explica por qué hay gravedad. Si la Tierra fuera hueca, ¿de dónde viene la masa para crear la gravedad? ¿Y cómo se soporta todo este peso en un interior que es hueco, ¿no? Después tenemos la teoría de la Tierra joven, que está conectada con el creacionismo. Normalmente los creacionistas creen que la Tierra y el universo tienen unos 10.000 años, ¿no? Que eso es inconsistente con lo que sabemos de la ciencia. Y finalmente, bueno, digo finalmente porque ahí acabé de listar, pero podríamos citar algunas más todavía, ¿no? Que es la pseudozoología, que es más conocida como criptozoología, ¿no? Cripto de oculto. Criptozoólogos supuestamente estudian los animales que los zoólogos no quieren aceptar. El pie grande, el chupacabra, las sirenas del Amazonas, el monstruo del lago Ness, ¿no? Tiene una serie de afirmaciones, pero no tienen nunca, lo que nunca ha aparecido es, digamos, un resto de pie grande completo, digamos, que se puede examinar y todo, y determinar que efectivamente, ¿no? Este pie grande existe en tiempos actuales. Podría ser, ¿no? Podría ser que en alguna parte de Canadá exista un remanente evolutivo relacionado con los Neandertal, tal vez, o los Decinovan, o bueno, aunque se sabe que no llegaron a ese continente, pero tal vez, ¿no? Tal vez pueden haber, o sea, puede que haya algún tipo de hombre, algún tipo de homínido que no sea Homo sapiens, que aún exista, pero no existe la evidencia para afirmar que sí exista, ¿no? Los chupacabras, por ejemplo, los chupacabras eran muy populares en México. ¿Por qué? Porque y en el sur de los Estados Unidos se morían las vacas y amanecían secas y con unos agujeros, ¿no? Entonces decían, no, que en realidad acá en esos agujeros viene el chupacabras y le chupa toda la sangre y por eso que quedan sequitas, ¿no? Entonces hasta que un grupo de estudiantes decidió, pues, una vaca que se había muerto, decidió no recogerla y dice, ah, perfecto, hay que acampar al costado de la vaca a ver qué pasa, y se dieron cuenta que con el tiempo la vaca se secaba y acababa como si lo hubieran chupado la sangre. Es un fenómeno natural que no requiere de un chupacabras. Las sirenas, ¿no? Tenemos a estos pseudocientíficos que van al Amazonas y ponen micros, ¿no? En el agua para escuchar las supuestas sirenas, ¿no? Y escuchan cualquier cosa y dicen, sí, es el canto de una sirena, pero a la hora que examinas muy bien esos ruidos, o son trucados o son sonidos perfectamente explicables por otros motivos. Y el famoso monstruo del lago Ness, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen el monstruo del lago Ness. ¿Qué tamaño podría tener este monstruo? Esta foto, que fue la primera, la más comercial, ya ha sido desmentida, ¿no? ¿Por qué? ¿Ven el tamaño de las chupinas? Son así, ¿no? Son más o menos... O sea, una chupina no puede ser muy larga, no puede tener metros de largo. Las chupinas tienen centímetros de largo, ¿no? Miren acá la estructura del agua con las chupinas. Entonces, este objeto de acá debe tener también centímetros de alto. Parece un flotador, parece que han puesto como un flotador, ¿no? En forma de monstruo a contraluz
y de muy baja resolución. Entonces te das cuenta acá que este objeto es muy pequeño, probablemente sea de unos 20 o 30 centímetros, tal vez un poco más, pero no es más grande o el mismo tamaño que una chupina, y una chupina no puede tener metros de largo. Siempre el agua se va plegando en formas predecibles. Entonces, esta foto pues es un fraude, ¿no? Bueno, ya para definir el pensamiento cacocientífico, hemos definido, vamos a regresar a la definición, un pensamiento sobre la realidad de uso popular o recurrente en grupos no especializados basados en conocimiento científico que han sido tergiversados o mal interpretados, hasta convertirse en mitos, en uno o varios mitos contemporáneos. Entonces, ¿cuáles son las características, no? La acumulación de estos mitos cacocientíficos es frecuente en individuos que muestran incomprensión de la ciencia, su metodología, observaciones y teorías, ¿no? Entonces, hace falta cierto analfabetismo científico para que a partir de ahí se desarrolle un estilo de pensamiento cacocientífico. Esa es un poco la hipótesis que vamos a manejar, ¿no? Quien piensa cacocientíficamente ignora el funcionamiento del método científico, que incluye la elaboración de hipótesis plausibles, el diseño de experimentos y la comprobación de las teorías. No se distingue entre estudios correlacionales y estudios causales, como hemos visto. Consideran que una correlación ya es indicativo de causalidad. O sea, una persona que piensa cacocientíficamente prácticamente ignora todos los conceptos fundamentales mínimos de cada una de las ramas de la ciencia. No tiene una cultura científica suficientemente buena, ¿no? Y está relacionado, como les dije, al concepto de analfabetismo científico, ¿no? Pero no es lo mismo. A ver, vamos a ver ahora las diferencias, ya para concluir. Diferencias epistemológicas, ¿no? La afiliación científica es una medida positiva de conocimientos mínimos que todos deberíamos saber sobre la ciencia, ¿no? Por ejemplo, como la fotosíntesis, para no caer en el respiracionismo. Es un conocimiento positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy midiendo qué tantos conocimientos uno posee. En cambio, en el analfabetismo científico es una medida negativa porque denota ausencia de un conocimiento mínimo científico. Por ejemplo, un brujo puede ser un analfabeto científico, pero no necesariamente tener un estilo de pensamiento cacocientífico, ¿no? O sea, no todo pensamiento extracientífico es pensamiento pseudocientífico. Eso es importante plantearlo allá de manera muy clara. No solamente las pseudociencias están involucradas con el deseo de ser ciencias, de aparentar ser ciencias. No todo pensamiento extracientífico es pensamiento pseudocientífico. Y entonces el AC es una medida positiva que mide la cantidad de información científica que uno tiene, y el AAC menos, o sea, es lo que mide la falta de AC nada más, ¿no? En cambio, el pensamiento cacocientífico es una medida positiva que se refiere a un tipo de pensamiento propenso a acumular mitos cacocientíficos producto de la tergiversación de las ideas científicas en confluencia con la cultura popular. Eso es muy importante, ¿no? Entonces acá estamos viendo no que la persona tiene analfabetismo científico, sino que es una precondición para desarrollar el pensamiento cacocientífico, que es un contenido positivo de toda esta cantidad de mitos cacocientíficos de los que hemos hablado, y algunos de esos, ¿no? El pensamiento cacocientífico está compuesto de diversos mitos cacocientíficos que se estructuran en complejas mitologías contemporáneas que se incorporan a la cultura popular. Por ejemplo, el misticismo cuántico tiene varias ramas y está compuesta de varios mitos, ¿no? Y forma toda una verdadera mitología contemporánea. La importancia del estudio, digamos, del pensamiento cacocientífico en general, del pensamiento pseudocientífico, tiene que ver con 5 puntos importantes, ¿no? Y ahí les he comentado, bueno, de ahí les paso la biografía de todo esto acá, pero no me he preocupado por escribirla toda, pero ya se las pasaré. Primero es la educación, ¿no? Hay un estudio interesante que plantea la relación entre, digamos, la educación científica y el pensamiento causal, la capacidad de producir inferencias adecuadas, y también sobre la función ejecutiva, que se define como el control de la atención y la conducta. Entonces, una persona que está correctamente, digamos, alfabetizada en ciencia, debería pensar mejor, producir mejor argumentación,
debería mantener mejor la atención e inclusive regular mejor su conducta. Entonces hay un estudio correlacional muy interesante sobre el asunto. Después, la tecnología, el mejoramiento social de que habla Sabulesco, por ejemplo, que es un promotor del pensamiento transhumanista, ¿no? Es importante avanzar en ciencia y tecnología para mejorar a la sociedad, ¿no? Para mantener la democracia, el libre pensamiento y la capacidad de elegir. Ahí Kurtz habla un poquito sobre cómo la ignorancia científica atenta contra la democracia misma, ¿no? ¿Cómo vas a saber, digamos, si apoyar o no apoyar el aborto, la eutanasia, la legalización, etcétera, si es que no conoces, si es que no distingues entre buena información científica y información falsa, ¿no? La parte ética, para muchos, la parte más importante del mejoramiento humano. Eso también lo discute Sabulesco, ¿no? En su ética transhumanista, ¿no? Que es importante, digamos, mantenernos educados en ciencia y educados en la lógica y el método científico para a partir de ahí tener una visión, digamos, más exacta, más funcional de la realidad, ¿no? Y poder decidir sobre el mejoramiento de las personas, ¿no? Cosa, ¿cómo vas a tener una opinión en ingeniería genética si no sabes cómo funciona la ingeniería genética, ¿no? La típica, por ejemplo, ¿no? La gente que está en contra de los productos genéticamente modificados. Normalmente lo hacen desde la ignorancia científica porque no hay una diferencia sustancial entre un producto genéticamente modificado y uno que no lo es. Y finalmente, eso ya lo plantea Bunge, la supervivencia de la especie. Evitar la extinción humana. Es importante avanzar adecuadamente en ciencia y tecnología para poder parar el meteorito que tiene nuestro nombre, para poder detener la siguiente pandemia y para, digamos, evitar que surjan tantas disciplinas que atentan y amenazan y cuestionan injustificadamente a la ciencia, ¿no? Y el contraargumento sería, porque claro, no todo acá es color de oro, ¿no? También hay críticas al concepto de alfabetismo científico por Morris, que escribió todo un libro sobre el asunto, sobre el mito de la literacidad científica, y él plantea que hay problemas con ese concepto y que se presta a relativismo, ¿no? ¿Qué significa ser culto científicamente, ¿no? Depende de la cultura, depende de los últimos avances, depende del estar informado. Entonces ahí hay discusiones sobre la utilidad y los límites del concepto, ¿no? En todo caso, esto podría ser relevante, de hecho es relevante en el caso de esta creencia positiva, ¿no? Pero acá estamos viviendo un mal entendimiento de la ciencia, pretendemos hacerlo, ¿no? Y tendríamos que tener nuestros propios retos para poder quedar claro. Bueno, y las conclusiones, ya para pasar a las preguntas, hemos revisado los antecedentes y las definiciones de alfabetismo científico o literacidad científica. Hemos hablado sobre las definiciones y características del pensamiento cacocientífico. Hemos examinado los componentes del pensamiento cacocientífico organizado en mitologías, compuestas a su vez de mitos cacocientíficos referentes a cada rama de la ciencia. Hemos revisado varios tipos. Hemos hablado sobre las diferencias entre la alfabetización científica, el analfabetismo científico, el pensamiento cacocientífico. Y finalmente hemos hablado sobre la importancia del estudio del pensamiento cacocientífico y del pensamiento pseudocientífico en general. Y antes de pasar a las preguntas, esto ya se lo voy a pasar por correo, pero siendo la última clase, vamos a dar las indicaciones del ensayo que tienen que presentar en unos 10 días, y el título del ensayo debe referirse, o el ensayo debe referirse a alguna pseudociencia. Ustedes van a investigar alguna pseudociencia y van a, digamos, explicar tal vez cómo es esta pseudociencia y de ahí decir por qué es inadecuada o por qué debería ser clasificada como tal, ¿no? El título puede ser ¿Puede el magnetismo restablecer la salud?, ¿no? Entonces, a partir de ahí, primero va la introducción, ¿no? Donde se responde directamente a la pregunta, de ahí el cuerpo o marco teórico, donde se examinan los argumentos, las evidencias, los ejemplos, etc. Y ahí el último párrafo es la conclusión, donde se reafirma lo que aparece en la introducción, pero utilizando la argumentación previa, ¿no? Refiriéndote a la argumentación previa. La extensión mínima del ensayo es 2.000 palabras y un máximo de 2.500.
Y bueno, tienen que poner su DNI y todo. Y tienen hasta el 21, que cae domingo, sería el siguiente domingo, para enviar el ensayo a contacto@ssh.org. Acuérdense que se va a utilizar el Turnitin para averiguar si hay plagio. Obviamente, si plagian, el ensayo no se corrige. Y segundo, se va a eliminar los nombres, ¿no? Una persona va a eliminar los nombres y a los que corrigen nos va a dar únicamente el código. Los nombres van a ser reemplazados por códigos. Entonces, los que corrijamos el ensayo, que van a ser Freddy, Fabricio y yo, no vamos a saber de quién es, por si acaso, para que garantizar la objetividad. Bueno, eso sería todo. No sé si hay algunas preguntas.